Bueno, pues tras este corte publicitario despedimos a los anteriores miembros de Solman y damos la bienvenida al invitado que nos acompaña esta noche. Él es Santiago Abascal Conde, nacido en Bilbao el 14 de abril de 1976, un político español, presidente del partido Vox. Buenas noches, Santiago. Hola. Muy buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros, Santiago. Santiago, para que lo conozcan un poco mejor, yo intentaré hacer un poco una introducción, militó en el Partido Popular desde 1994 hasta 2013 y fue parlamentario vasco por esta formación entre 2004 y 2009. Desde 2006 es presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, de la que fue fundador. Asimismo, es autor también de varios ensayos políticos. Santiago, amplia trayectoria política, como ven, detállanos un poco más para conocerte, repitiéndome un poco más, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la política y por qué? Pues la verdad es que mi trayectoria es bastante amplia para mi edad, porque tengo 38 años, porque entré muy joven, pero sorprendentemente quizá entré a la política pues, por motivaciones muy distintas de las que entran otras muchas personas en el resto de España. Y aunque comencé siendo concejal, pues nunca he sentido un gran interés por la política local, por la política municipal. Sin embargo, fui concejal durante 8 años en un ayuntamiento en el que no se atrevían los vecinos a concurrir en las listas del Partido Popular. Y en aquel entonces fue mi propio padre quien me dijo, oye, tienes que ir allí porque no se atreve a ir nadie. O sea, que fue mi padre el que me mandó al frente y a asumir un compromiso personal muy grande, un compromiso personal muy grande desde los 23 años que fui concejal, porque inmediatamente implicó que tuve que vivir durante, pues ya me cuesta calcularlo, pero ya creo que durante 12 o 13 años escoltado, es decir, mi juventud temprana, mi matrimonio, la llegada de mis hijos se produjo entre escoltas. Y esa fue mi experiencia política inicial en el País Vasco durante unos años que fueron muy difíciles, pero durante unos años en los que nos pudimos sentir muy orgullosos de lo que hacíamos. A pesar de esas dificultades de las que nos habla, Santiago, ¿eso te ha servido para seguir con tus ideales, con tus principios? ¿Te ha motivado para seguir o has tenido algún momento en esa trayectoria en el que quizás has decidido parar o ha sido constante el trabajo? Pues la verdad es que ha sido una trayectoria constante. Ha habido durante el camino muchos momentos que parecían invitarle a uno a apartarse, porque no se contaba pues, conmigo, pero nunca me he planteado apartarme. En realidad la política a mí me ha parecido el modo más adecuado para defender mis ideas y además esa trayectoria, como la de tantas otras personas en el País Vasco, jalonada de cierto sufrimiento, de persecución, de ver cómo algunos compañeros fueron asesinados, una trayectoria en la que nos obligaban desde muy jóvenes a jugarnos la propia vida, nos ha ayudado en el futuro, al menos a mí me ha ayudado a valorar qué es lo verdaderamente importante. Es decir, si estabas dispuesto a jugarte la vida por defender tus ideas, ¿cómo no ibas a estar dispuesto a jugarte tu puesto, tu escaño en el Parlamento por enfrentarte a un partido que ya no te representaba? Y eso es de alguna manera lo que a mí me ha pasado, ¿no? Que desde el año 2008, cuando Mariano Rajoy da un gran cambio de timón dentro del Partido Popular, yo comienzo a no sentirme identificado con lo que empieza a representar el Partido Popular de Mariano Rajoy y sabiendo que apostaba por una opción perdedora dentro del Partido Popular, pues no me importó, porque yo había entrado en la política jugándome la vida, ¿cómo no me iba a atrever a jugarme el escaño, a jugarme el sueldo, que era verdaderamente algo mucho menos importante? O sea, ese quizás fue un poco el punto de inflexión y llegamos ya a ese punto del nacimiento de Vox, ¿no? ¿Por qué nace este partido? ¿Cómo surge? Yo hablaba del año 2008, que es cuando en el Congreso de Valencia Mariano Rajoy da el gran giro al Partido Popular y deja de hacer una oposición contundente al presidente Zapatero. Yo me había sentido muy identificado en la etapa anterior, con matices, lógicamente, porque uno nunca comparte todo con un partido y el que diga lo contrario miente. Ni siquiera hoy en Vox yo puedo decir que comparta absolutamente todo. Vox tiene un ideario
que es fruto de la deliberación de sus militantes, de sus órganos directivos, y por lo tanto eso hace que muchas personas tienen que ceder en el camino. Es decir, incluso en el seno de una propia familia hay debates, hay disputas, hay diferentes pareceres. ¿Cómo no va a haberlos en un partido político, ¿no? Lo que ocurre es que lo que hace Mariano Rajoy en el año 2008 es girar por completo el rumbo del Partido Popular, y yo en ese preciso instante es cuando comienzo a alejarme de las posiciones de la dirección del Partido Popular, no de su base social. Es un proceso largo, porque entre el 2008 y el 2013, yo no acabo de tomar la decisión de abandonar el Partido Popular, que finalmente se precipita con lo que para mí es la gota que colma el vaso, que son las excarcelaciones de terroristas, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumba la doctrina Parot y el Gobierno, desde mi punto de vista, permanece de brazos cruzados y asiente mansamente esta doctrina, cosa que no habría hecho ningún país serio, y de hecho no lo hacía, por ejemplo, Inglaterra, cuando algunas sentencias le perjudicaban claramente. Santiago, hablabas de ese ideario que muchas veces no se comparte, incluso los propios miembros. ¿Nos podías especificar un poco más cuáles son esos componentes? No sé si preguntarte por el ideario o por cuáles fueron esas decisiones del gobierno de Rajoy que os motivó para separaros de alguna forma. Bueno, yo, como decía antes, ya tenía discrepancias con el modo en el que Rajoy hacía la oposición. Y es verdad que ya pensábamos algunos que de una oposición timorata no podía salir un gobierno audaz. Sin embargo, tuvimos la esperanza, y de hecho apoyamos a Rajoy, y yo como tantos otros españoles, y le dimos una mayoría absoluta muy grande con la que pensábamos que iba a cambiar las cosas y que iba a hacer exactamente lo contrario de lo que hizo el presidente Zapatero. Sin embargo, el presidente Rajoy ha hecho las mismas políticas que el Partido Socialista, desde nuestro punto de vista, en materia económica, en materia moral, en materia ideológica, desde el punto de vista de la unidad nacional, de los nacionalistas, en la política antiterrorista. Es decir, ha subido los impuestos por encima del límite de lo que pedía Izquierda Unida, ha mantenido la legislación sobre el aborto del presidente Zapatero, ha mantenido toda la legislación ideológica relacionada con la ideología de género, con la memoria histórica, con la alianza de civilizaciones y con todas aquellas cosas de Zapatero que nos llevaban a la risa a los que estábamos en el Partido Popular y a la protesta, incluso salir a la calle para atacar aquellas políticas. Todo aquello ha quedado incólume. La política antiterrorista de Zapatero también. Fue Rajoy el que nos sacó a la calle, junto con las víctimas del terrorismo, para protestar contra la política antiterrorista del presidente Zapatero. Sin embargo, la ha continuado. En relación con los pactos con los partidos nacionalistas ha ocurrido lo mismo. Y la inacción ante lo que ha hecho Artur Mas pues es algo de lo más escandaloso. Todo eso es lo que a mí me lleva a romper con el Partido Popular y a otras muchas personas. Pero Vox no nace de una ruptura con el Partido Popular. Vox es un partido nuevo en el que algunas personas sí venimos del Partido Popular, pero hay otras muchas personas que no vienen de la política, es decir, que nunca habían militado en ningún partido, que habían militado en otros partidos hace tiempo. En definitiva, Vox no es una escisión del Partido Popular, Vox es una iniciativa política nueva, totalmente diferente y con un proyecto propio. Santiago, valorando un poco el panorama político actual, me gustaría saber también vuestra opinión acerca de ese surgimiento de otros partidos, como por ejemplo Podemos. ¿A qué creéis que se debe y cuál es su pretensión? No sé, un poco cómo lo valoráis desde Vox. Bueno, nosotros pensamos que Podemos es el mayor éxito del presidente Rajoy durante esta legislatura, porque si algo ha hecho bien Rajoy ha sido la campaña electoral de Podemos. Es decir, realmente se lo han puesto muy fácil. Los españoles están absolutamente hartos de la corrupción, están absolutamente hartos de lo que están representando los políticos, y Rajoy, pretendiendo dividir a la izquierda, ha alimentado, a través del gran control que tiene de los medios de comunicación, las posibilidades de comunicación de Podemos. Y Podemos ha sabido aprovecharlas en un contexto de hartazgo muy grande. Por lo tanto, creemos que esa es la razón del gran apoyo social que está teniendo hoy una fuerza como Podemos. Nosotros estamos aquí precisamente porque pensamos
que hay otras opciones. Es decir, que los españoles, aunque Rajoy ahora mismo nos quiere conducir a la elección funesta de tener que elegir, y siento la falta de matices, ya los podremos poner después, pero que nos quiere hacer elegir entre ladrones o comunistas. Es decir, entre la corrupción institucionalizada que representan el Partido Popular y el Partido Socialista y entre el populismo de ultraizquierda que representa Podemos. Y nosotros pensamos que la sociedad española en realidad no está en eso, que la sociedad española prefiere opciones moderadas, la opción de una indignación inteligente, y no digo que esa opción sea Vox, que pienso que lo es, pero es una de ellas. Hay otras opciones moderadas en el centro izquierda, como UPyD y Ciudadanos, que para nosotros representan eso, representan opciones moderadas dentro de un ámbito ideológico que no es el nuestro. Pero nos parece muy trágico que hoy la única oferta electoral del actual gobierno sea el miedo a Podemos. Es decir, han agitado y han hecho grande una opción política para luego meter el miedo a los españoles con lo que haga esa opción política. Nos están diciendo que Podemos representa a Venezuela y luego hacen las mismas cosas con el control de los medios de comunicación que se hacen en Venezuela. Y eso es lo que nosotros denunciamos. Nosotros queremos una democracia de mayor calidad. Y una democracia de mayor calidad es una democracia en la que los poderes estén separados. No solo una democracia en donde los ciudadanos votan y donde la mayoría decide, sino donde los poderes se controlan unos a otros, donde el Estado de Derecho existe, donde las leyes se cumplen, donde los políticos corruptos no son impunes. ¿Qué medidas o opciones propondría Vox para hacer frente a la que es sin duda uno de los mayores problemas o preocupaciones de la sociedad, que no es otra cosa que la corrupción? Pues 0 autonomías, 0 imputados en las listas, 0 indultos, 0 aforados, es decir, mucha claridad. Aquí se habla de transparencia, se habla de grandes declaraciones de principios, pero mientras no se tomen decisiones drásticas y mientras, sobre todo, no se garantice en España la separación de poderes, no se podrá luchar contra la corrupción. Todas las mediditas que hoy quieren tomar el Partido Popular y el Partido Socialista para lavarse la cara ante los ciudadanos no servirán de nada hasta que no saquen sus sucias manos de los tribunales de justicia, hasta que no dejen de influir en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, hasta que no renuncien a tener un tribunal político como es el Tribunal Constitucional. Nosotros creemos que sin hacer eso es imposible terminar con la corrupción. Y luego, sin ninguna duda, no tiene ningún sentido la figura del aforado, no tiene ningún sentido la práctica del indulto, porque al final, ¿a quién beneficia la práctica del indulto? Pues a los poderosos, que son capaces de acceder al Consejo de Ministros porque tienen amigos poderosos. Pero aquellas personas condenadas probablemente injustamente, porque eso puede pasar y la justicia puede fallar, pero que son más humildes o que no tienen amigos poderosos, no son capaces de hacer que sus problemas, sus juicios, sus condenas lleguen al Consejo de Ministros. Hay que acabar con instituciones como la del indulto y nosotros pensamos que si hay alguna posibilidad de revisión de una condena tiene que depender de un tribunal supremo, porque no creemos en el Tribunal Constitucional, pero nunca tiene que depender de un gobierno. Una de las medidas más llamativas que hemos podido encontrar también de Vox recientemente es ese anuncio, esa proposición sobre la forma de votar en la que los padres votarían según el número de hijos. Me gustaría que nos detallase un poco más en qué consiste y qué se pretende con esta medida, Santiago. Bueno, esa es una propuesta, una idea algo descontextualizada y que voy a tratar de explicar bien porque nace en el marco de una propuesta y de un compromiso de Vox con la vida, con los valores, con la familia y con la natalidad. Nosotros pensamos que hay que hacer una gran apuesta por el principal de los derechos. Nos parece que el derecho a la vida es primordial. Sin el derecho a la vida no tiene sentido ninguno de los demás derechos. A veces apelamos al derecho a la libertad, a la igualdad, pero si no hay derecho a la vida, si banalizamos eso, los demás derechos carecen de sentido. Y sobre todo pensamos que Europa, y especialmente España, tiene un gravísimo problema de natalidad. Y eso hace que nuestras sociedades estén fundamentalmente definidas por lo que deciden las generaciones más mayores. Y en países
muy importantes, como Alemania, como Japón, como Estados Unidos, ese debate ya se ha producido, en algunos casos en los parlamentos. El debate sobre los derechos políticos de los niños. ¿Por qué los niños no van a tener derechos políticos? Otra cosa es que no tengan el criterio para poder votar, pero ¿por qué no van a poder estar representados? Eso es lo que nosotros planteábamos. Hay quienes piensan que la edad de voto tiene que bajar a los 16 años. Nosotros planteábamos que esa edad podía bajar hasta los 0 años, pero representados por los padres. Fue una propuesta, como otras muchas, pero que sobre todo buscaba poner sobre la mesa el debate sobre la natalidad, que nos parece uno de los principales problemas de nuestro tiempo. O abordamos esa cuestión o el suicidio demográfico de España y de Europa serán seguros. Y hablábamos antes del excesivo peso, que también de las generaciones más mayores, que también es nefasto desde el punto de vista del sostenimiento de nuestro sistema de pensiones, que en estos momentos las pensiones de aquellos que las están cobrando se pagan con las de los que van entrando en el mercado laboral, pero hoy, a día de hoy, eso ya no está ocurriendo. Son muchos los que cobran las pensiones y pocos los que entran en el mercado laboral. Por lo tanto, el problema de la natalidad para nosotros era primordial. Y además, y este es el debate que se planteaba en Japón, se decía que una democracia de personas muy mayores acababa convirtiéndose en una gerontocracia y que esas generaciones podían desentenderse de problemas muy importantes para los que venían después, como la deuda pública, como los problemas medioambientales. Nos parecía un debate interesante y bonito, que hemos querido que la opinión pública conozca, igual que la ha conocido la opinión pública en Japón, en Alemania, en Francia o en Estados Unidos. Es verdad que fue inmediatamente caricaturizado y rechazado. Solo quieren que voten los de las familias numerosas, estos son del Opus Dei. Bueno, cosas que pasan en política, no nos importa. Al hilo de ese debate de la natalidad, imagino que también esa retirada por parte de Gallardón de la reforma de la ley del aborto, ¿cómo valorasteis esta decisión desde Vox? Bueno, en realidad no nos extrañó porque es lo que ha hecho el Gobierno absolutamente con todo. El Gobierno no ha cumplido nada de su programa electoral. Es decir, se podrá, desde una óptica de derecha o de izquierda, estar de acuerdo o en desacuerdo con el programa electoral que el Partido Popular traía. Pero lo que no parece que se pueda discutir es que el Partido Popular no ha cumplido su programa, ni en materia económica, ni en materia antiterrorista, ni en materia de aborto, y por lo tanto nosotros lo valoramos como un gran fraude. Y además como una gran traición a todas aquellas personas que concretamente en este tema habían depositado sus esperanzas en el Partido Popular. Nos parece que los programas electorales son algo serio, no son un examen de última hora que nos obliga a rellenar unos documentos para presentar a las elecciones, son un contrato con los ciudadanos. Y tenemos que, en estas nuevas democracias, establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de los programas electorales. Santiago, en escasa una hora también comparecerás aquí ante los medios en un acto público en Ciudad Real. No sé si es la primera vez que visitas la ciudad. ¿Qué se va a hacer en este acto y qué pretendes o qué quieres conseguir? Bueno, la verdad es que no es la primera vez que visito Ciudad Real. ¿No? Por suerte he podido estar en varias ocasiones. Y lo que vamos a hacer, porque Vox es un partido nacional, pero es un partido que tiene presencia local y presencia provincial en toda España, es presentar a la opinión pública a la nueva dirección provincial encabezada por Ricardo Chamorro, que fue elegido por los militantes de Vox. Bueno, también le damos desde aquí un saludo a Ricardo, que también es tertuliano nuestro aquí en el programa. Pues Santiago, un auténtico placer tenerte aquí esta noche con nosotros, a escasas horas, como les digo, de ese acto público, y muchas gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Nosotros nos despedimos. Ya saben que después de la publicidad les dejamos con un reportaje de nuestra compañera Nani Remesal. Nosotros nos despedimos, ya saben, les vemos la semana que viene aquí en Café y Más. Que pasen un feliz fin de semana.